Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, leemos en el versículo 11. Quiero centrar mi atención y vuestra atención en la cruz. Tendríamos que ver en primer lugar lo que se nos dice más adelante acerca de lo que es la cruz. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que nos quiere indicar? Pero siguiendo esta exposición que hacemos de Corintios, nos cruzamos primero con una advertencia en el versículo 17 acerca de hacer vana la cruz de Cristo. Por tanto, vamos en un cambio de orden y dejaremos para explicar la importancia y centralidad de la cruz cuando lleguemos al versículo 23 o cuando lo veamos en el capítulo 2, versículo 2. Y ahora yo quisiera que miráramos a la luz de lo que ya se ha visto en Primera de Corintios, lo que Pablo está advirtiendo en este versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que tendremos que señalar, y esto es importante para que lo veamos hoy, quizá el próximo domingo, es la centralidad de la cruz en la vida del creyente y de nuestra propia vida como iglesia. La cruz es central. Y aun cuando se pueda llegar a pensar que la cruz fue una manera de morir terrible, y lo que eso no solamente por el dolor físico, por lo que también significaba para una persona que muriera en ese rechazo, en esa posición o esa actitud para romanos en el tiempo de Pablo o incluso en otras ocasiones, colgado de un madero y cómo era maldito, maldecido, rechazado por todos, no es tanto para nosotros el hecho de lo que la cruz es como un símbolo que pudiéramos tener o colgarnos o llevar de un pecho. Hoy en día, como antes, es quizá llevar la cruz como si fuera una especie de identificación o de un amuleto. Y nosotros, como creyentes, a la luz de las Escrituras, rechazamos todo aquello que pueda simbolizar o que pueda convertirse en un amuleto. Por eso es que no tenemos ningún tipo de adorno ni ningún tipo de cruces que pueda desviar la atención o la importancia de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de la cruz, lo que estamos hablando, como dice más adelante Pablo, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa para nosotros. La muerte de Cristo es central para la vida de iglesia y para cada uno de nosotros. Es el fundamento en el cual podemos construir. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y era necesario que fuera levantado en una cruz y que glorificara al Padre y cumpliera las demandas del Padre en una cruz. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Cuando hablamos, por tanto, de la centralidad de la cruz, lo que estamos diciendo es que Cristo es suficiente. Cristo es único. No hay nada y no hay nadie que pueda hacerle sombra a nuestro Señor Jesús y hacerle sombra a lo que Él ha hecho en la cruz, en su muerte. La cruz nos habla, por una parte, de obediencia. Nuestro Señor Jesús ha obedecido, se ha humillado, se ha hecho siervo por causa nuestra. Ha cumplido todas las demandas que Dios, el Padre, exigía para hombres y mujeres como nosotros. ¿No lo has podido cumplir tú? ¿No has podido hacer todo lo que de ti se esperaba? Y ha tenido que venir el Señor Jesucristo en obediencia del Padre. Por eso, cuando nosotros miramos a la cruz, recordamos que el Padre está satisfecho, completamente satisfecho por la obra que el Señor Jesús ha hecho en la cruz.
su total servidumbre. Isaías 53 y otros pasajes de las Escrituras. El siervo sufriente lo vemos representado en aquel lugar. Su humillación tal que se despojó de toda su gloria y majestad para hacerse siervo hasta la muerte, y la muerte maldita de cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él lo hizo todo de una manera completa y definitiva. Por eso puede decir en ese instante en la cruz que todo es consumado, todo es satisfecho, todo es terminado. No hay nada que se le pueda añadir a la cruz. La cruz, cuando hablamos de ella en las Escrituras, nos habla de rescate, nos habla de redención, nos habla de liberación. Porque lo que nos dice toda la palabra de Dios es que tú y yo estamos creando constantemente una deuda para con el Padre. Y es una deuda que nosotros no podemos pagar. Y por mucho que nosotros nos podamos esforzar, cada vez esa carga es mayor. Cada vez hay más deuda para con respecto al Padre. Y nos damos cuenta de que todo lo que es nuestro intento de limpiarnos, lo que hacemos en realidad es ensuciar más nuestra relación con Dios. ¿Cómo podríamos pagar a un Dios santo y justo como es Él cuando nosotros somos criaturas caídas y pecadoras? No hay rescate suficiente. Ahora, cuando nosotros miramos a la cruz, lo que vemos es que Cristo ha pagado toda la deuda. No ha dejado nada que pueda demandarnos o exigirnos a nosotros el Padre para nuestra salvación. Él lo ha completado por su totalidad. Lo que nos dice la cruz es que las cadenas que nos tenían al pecado, que nos hacían del pecado nuestro Señor, se han roto. Ya no hay señorío del pecado. Ahora podemos decir no, porque Cristo Jesús no solamente ha pagado el rescate a un Dios justo y santo, sino que ha roto las cadenas que nos tenían sujetos al mismo pecado o al mismo diablo. Cristo ha sido nuestra liberación. Y miramos la cruz y podemos ver que esto se ha hecho por completo. La cruz nos habla de gloria. Mirar, la mayor gloria que podamos ver de la acción de Dios no son las cosas extraordinarias como dar vida a los muertos de manera física, o dar vista a los ciegos, o hacer andar a los cojos. La gran obra de Dios no es la de la transformación de la naturaleza. Lo más extraordinario, lo más glorioso, lo que más ensalza a Dios es que Él haya dado a su único Hijo Jesucristo para morir en una cruz por pecadores como nosotros. Por eso dice en cierto momento el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan lo podéis leer, que Él será glorificado cuando sea levantado en la cruz y que Él glorificará al Padre por medio de esa cruz. Cuando queráis ver el mayor acto glorioso y extraordinario de parte de nuestro Dios, no miréis en las cosas físicas que os puedan ocurrir, ni siquiera en cómo Él provee para nuestras necesidades. El mayor y más extraordinario acto en medio de toda la historia es que el Señor Jesucristo viniera para ser colgado en una cruz. Este es el centro, esto es lo más importante. Es decir, que la gran victoria que podemos ver en el momento en que todos los enemigos del cielo y de la tierra puedan caer bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, no es por sus gestos de milagros ni por la autoridad de sus palabras, que fueron muchos y sorprendentes. El Señor Jesús vio a todos los enemigos debajo de sus pies cuando Él estuvo levantado en una cruz. No vencemos nosotros a los enemigos de Dios, no podemos hacerlo, sino que los ha vencido de manera total nuestro Señor Jesucristo. La cruz no es pérdida, la cruz es victoria. Por tanto, con ella, cuando nosotros hablamos de cruz, podemos ver a un Dios que está satisfecho, podemos ver a un pecador que es redimido y podemos ver a unos enemigos que son vencidos. Por eso que para nosotros como creyentes la cruz es el centro de nuestro cristianismo.
Por tanto, no solamente el centro, sino la meta de nuestra vida y de nuestro mensaje debe ser Cristo. Él tiene que estar en el centro de todas las cosas. Capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es la cosa más extraordinaria que podamos decir los creyentes que ha ocurrido en nuestras vidas? ¿Que hemos sanado de la hernia? No. Lo más extraordinario es que gente tan diferente como nosotros podamos estar juntos en un edificio. No. ¿Qué es la cosa más extraordinaria que podemos ver? ¿Los grandes milagros que pueden ocurrir a nuestro alrededor? No. El centro, lo más importante, lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia de entre toda la raza humana o el ser caído en el que nos encontramos, es que Cristo ha muerto en nuestro lugar en una cruz y nos ha liberado y nos ha dado la victoria. La cruz es el centro. Claro que tendremos que hablar de la resurrección. Y claro que tendremos que hablar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros resucitemos y vayamos con Él al cielo y estemos en su presencia. Claro que tenemos que hablar de todas las señales que van a ocurrir alrededor nuestro. Pero si algo tiene que enfocarse todo en nuestra lectura de la Biblia, en nuestra vida cristiana, es la cruz. La mayor señal, la mayor muestra que podemos darle al mundo no es de nuestro rostro, nuestras ropas, nuestros cánticos, nuestras iglesias. Lo que tenemos que hacer claro y contundente, como veremos, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que yo quiero enfatizar, que para ti y para mí, si eres creyente, la cruz debe ser central, es central. Si no hay cruz, no hay nada. Si algo tenemos que poner en lo más alto de nuestros altares es que Cristo Jesús fue colgado en una cruz por nuestros pecados para satisfacer al Padre y vencer a nuestros enemigos. Pero lo que nos está diciendo este versículo 17 es que después de todo, y viendo aún cuán esencial e importante es la cruz, la podemos hacer vana. Esta es la alerta que tenemos que tomar todos nosotros de una manera muy seria. Que aun siendo la centralidad de la cruz, para nosotros como creyentes la podemos hacer inútil, la podemos vaciar de contenido y le podemos quitar todo el valor, anularla por completo. ¿Es esto posible? Bueno, pues esto es lo que está diciendo Pablo que es posible. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si hay algo que es importante para un cirujano, es el bisturí, por el cual con este bisturí fino puede cortar hasta llegar al interior. Es básico y es fundamental. El bisturí se hace nulo si no tiene filo. Si lo dedicamos para golpear o para cualquier otra cosa para lo cual está destinado. Podemos coger las cosas más esenciales en nuestra vida y si le damos otro uso o anulamos para lo que está, pierde todo el sentido. Como también nuestro Señor Jesús dice acerca de la sal. Si la sal no sala, se hace vana, se hace inútil, pierde todo su valor. Y seguramente todos vosotros podéis ver de cosas que son importantes y fundamentales, pero que si le hacemos vana, vacío y hueco, no tiene ningún valor. Podéis coger quizá la caja más extraordinaria con el título más hermoso que pueda ser para un regalo. Y cuando veis esta caja adornada con sus lazos y colores y abrís y está vacía, queda nulo toda la esperanza que vosotros pudierais esperar. Nos dice que nosotros los cristianos podemos hacer vana, inútil, vacía de contenido la cruz. No está tratando aquí, en primer lugar, de los enemigos de fuera, de aquellos que son enemigos de la cruz y que persiguen la cruz. Hoy en día
Sabemos de muchos hermanos en diferentes lugares del mundo que están siendo perseguidos por causa de la cruz. La cruz es rechazable, es aborrecible, es incómoda para la generación de este mundo en el que estamos viviendo. Por tanto, muchos van a sufrir por causa de esa cruz. Son perseguidos por tener este símbolo, no solamente colgado en sus ropas o pintado en las puertas de su casa, sino en su propio corazón. Pero no está hablando de esto, no está hablando de aquellos que persiguen e intentan destruir el significado de la cruz o la obra de Cristo Jesús. Esos ataques directos que seguramente algunos de vosotros estáis recibiendo. Cuando habláis de que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por medio de la gracia, por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, recibiréis rechazo. Cuando digáis que la paga del pecado, la inmoralidad, la codicia, las ambiciones, las malas palabras, tienen que ser pagadas por otro en una cruz, recibiréis desprecio e indiferencia. La cruz es incómoda para la gente, sobre todo cuando habláis de la redención del Señor Jesucristo en la cruz. Pero no está hablando de este problema o de este rechazo o de esta oposición que podéis tener. Cuando algunos pueden estar pensando que la cruz es un medio mar como cualquier otra religión, que es importante, sí, pero que es igual de importante como puede ser el Islam con su Meca o puede ser cualquier otra religión con su Roma. Pero no estamos hablando de este peligro de hacer la cruz o poner la cruz al mismo nivel que otras religiones paganas o no paganas. No es este el problema que Pablo está tratando aquí en este versículo. Por tanto, no es la oposición y no es el de rebajar la cruz al nivel de otras cosas, de otras religiones. Lo que se refiere aquí, y este es el peligro que tú y yo tendremos que considerar en esta mañana, es cuando nosotros, llamados cristianos, podemos hacer vana o inútil la cruz de nuestro Señor Jesús. Se refiere al daño que proviene de nosotros mismos, del interior de la misma iglesia o del pueblo de Dios, de aquellos que dicen defenderla. Pablo está diciendo, si yo actúo de esta manera, entonces lo que voy a hacer va a ser contradecir, hacer vana la cruz de mi Señor Jesucristo, y lejos esté de mí el poder hacer estas cosas, para que no se haga vana el mensaje, el centro, el núcleo, la fuente, el altar sublime de la cruz. Cuidado con aquello que nosotros hacemos y decimos. Por una parte, lo que está señalando aquí son de las palabras, sabiduría de palabras. El concepto de sabiduría aparece en varios lugares en este texto, capítulo 1, 2, 3, aparecen varias veces la sabiduría, a veces es la sabiduría del mundo, que es despreciable de parte de Dios, y otras veces es la sabiduría de Dios que se centra en Cristo y en la cruz. Pero el concepto de sabiduría aparece varias veces, como unas 20 y tantas, 26 veces, en contraste con la sabiduría de Dios. Lo que nos va a advertir y lo que nos está advirtiendo este versículo y el texto que el Pablo está hablando es que nosotros podemos añadir de nosotros mismos a la cruz y que en lugar de darle más resplandor, más fuerza a la cruz, lo que estamos haciendo es esconderla. No sé si habéis visto alguna vez haciendo obras en una iglesia, en una ermita, en algún lugar perdido, han empezado a quitar capas de escayola o de pintura, de cal, y de pronto, cuando han empezado a descubrir todo esto, han visto que detrás de ellos había como un retablo, había un dibujo artístico, una decoración que era famosa o que era muy importante, de alguien muy famoso, de un gran valor. Lo que han ido haciendo es poner capas porque no era de moda quizá aquel retablo o aquel dibujo o aquella imagen, y la han anulado por completo. Cuando se han quitado, han visto que aquello era una obra de arte. ¿No os dais cuenta de que si nosotros queremos añadir a la cruz cosas que son nuestras, en lugar de embellecerla, lo que hacemos es esconderla?
La cruz de nuestro Señor Jesucristo y la obra de redención que es en Cristo Jesús no necesita ningún papel de regalo que nosotros podamos hacerle. El que nosotros queramos cubrirla con nuestra belleza, nuestras habilidades y nuestras capacidades, lo que hace es anular la cruz del Señor Jesucristo. La cruz no necesita discursos humanos, no necesita filosofías que nosotros nos podamos inventar. No necesitamos adaptar la cruz al lenguaje y los conceptos que la sociedad nos quiere imponer hoy. Nos dicen constantemente que es incómodo hablar de pecado y por tanto es bueno a la hora de acercarnos a la gente quitar la palabra pecado y poner quizá la palabra inconveniencias o cosas inadecuadas. Bueno, si le quitamos el poder que Cristo ha hecho contra el pecado en la cruz y simplemente que era conveniente que Cristo muriera en la cruz, estamos anulando el poder y el valor de la cruz. La estamos rebajando y le estamos quitando el filo necesario para que alcance las almas de la gente. No necesitamos habilidades humanas, no necesitamos discursos filosóficos, no necesitamos los conceptos y las razones que puedan darnos. Lo que necesitamos es anunciarle al pecador que su pecado es condenable y que el único medio es el perdón de pecados que es en Cristo Jesús, que pagó por los pecados de muchos. Volver otra vez a la centralidad de la cruz.